¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gestión y Más. Hace 20 años un terremoto destruyó gran parte del eje cafetero, con grandes afectaciones en vidas e infraestructura. Con la ayuda de Dios, estas poblaciones salieron adelante gracias al proceso de reconstrucción. Pues para hablarnos de estos sucesos y la afectación que tuvo en la población, nos acompaña uno de sus protagonistas, el ingeniero Dionisio Arango Botero. Ingeniero, bienvenido a Gestión y Más. Buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. Ingeniero, por ese entonces usted estaba liderando la Fundación Vida y Futuro como gerente. ¿Qué recuerda de este proceso? Bueno, efectivamente hace 20 años formaba parte de la dirección de la Fundación Vida y Futuro y nos correspondió dirigir todo el proceso de reconstrucción después del terremoto. Fueron momentos muy críticos, 1.200 muertos en toda la zona de desastre, más de 8.000 heridos. Entonces fue una situación, difíciles momentos tuvimos por esa época y tuvimos que pensar en cómo reconstruir nuestra ciudad después de semejante evento. Le correspondió a la Fundación Vida y Futuro implementar ese programa que costó más de 50 millones de dólares y que tuvo el concurso del gobierno nacional y de todos los colombianos que con sus impuestos nos ayudaron a pagar la reconstrucción. Ingeniero, ¿hoy estamos preparados para un terremoto? Definitivamente no estamos preparados aún para un evento por lo menos de esa magnitud. De ahí la importancia de que todos los gobiernos locales, nacionales, departamentales estén permanentemente reforzando sus programas de atención de desastres y sobre todo de prevención. Ingeniero, hay una noticia política que no podemos dejar de lado. Hoy usted es precandidato a la alcaldía de Pereira. ¿Por qué tomó esta decisión y dar este paso? Bueno, es un deseo de servir a mi ciudad el que tengo. Desde hace muchos años me he venido preparando para ello. He tenido la oportunidad de dirigir importantes proyectos en Pereira, como fue el caso del acueducto de la ciudad, el caso del alcantarillado de Goyá, que hoy en día se está también construyendo, dirigir o ser parte de la dirección de la reconstrucción de la ciudad, muchos otros proyectos que han sido importantes y entrañables para la ciudad. Entonces creo que llegó el momento de desde el primer cargo de la ciudad poder tratar de hacer la mejor labor posible. Ingeniero, la economía de la capital de Risaralda, ¿hoy cómo la percibe? ¿Qué propone usted? Bueno, Pereira es una ciudad pujante, indudablemente, gracias a sus gentes, todos trabajadores, pero tiene que avanzar. Pereira tiene que desarrollarse más y por eso una de las propuestas que tengo es que Pereira sea un gran centro de gestión empresarial y de recursos, que podamos atraer recursos de cooperación y recursos de crédito internacionales a largo plazo y con créditos muy blandos que nos permitan atender las necesidades que tenemos hoy en materia de infraestructura, en materia de salud y en materia social. Todo con un propósito único y es beneficio social y desarrollo para todos los pereiranos. Allí la generación de empleo estaría haciendo orden. Claro, juega un papel muy importante porque si se activa la economía, si se apoya a todos los empresarios, a todos los microempresarios, a todos los emprendedores, tendremos mucho más empleo. Ingeniero, le invito a degustar este café de nuestra tierra. Estamos originando desde Diveni Hotel. Vive el confort cerca de todo. Síganos a través de nuestras redes sociales como Gestión y Más. Ya regresamos con nuestro invitado para seguir hablando de temas de ciudad. Y regresamos con nuestro invitado, el ingeniero Dionisio Arango Botero. Ingeniero, con relación al sector rural, su dinámica
frente a los sectores salud y educación, ¿usted qué está proponiendo y cómo ve estos sectores? Bueno, recordemos que el sector rural de Pereira es el 95% de nuestro territorio y allí vive más del 15% de la población. Entonces hay que prestarle atención. En la parte de salud es muy importante que tratemos de recuperar los centros de salud que otrora teníamos, que nos permitan atender a nuestros campesinos directamente en los sitios y que por lo menos el primer nivel de atención, el básico, el de los pequeños accidentes y las pequeñas intervenciones se puedan hacer directamente en el sitio sin que se tenga que desplazar a los hospitales de la ciudad, obviamente a engrosar las filas de atención. Ingeniero, en materia de educación, llegarle a la población rural, ¿qué se propone en este sentido? Bueno, es muy importante que el sector rural, que los jóvenes permanezcan en lo posible en el campo, para lo cual necesitamos que en los 2 últimos años de educación media puedan desarrollar actividades vocacionales que les permita o ingresar a la universidad, aquellos que quieran, o los que no puedan o no quieran ingresar a la universidad, tengan una actividad que puedan desarrollar y puedan vivir de ella, en lo posible en el propio sector rural. Entonces hay que fortalecer esos 2 últimos años vocacionales. Ingeniero, usted como profesión es ingeniero civil, ¿cierto? Ingeniero civil. ¿Qué opinión le merece la construcción de nuevas vías o el mejoramiento de vías terciarias para ese campesinado que hoy lo requiere para que saque sus productos a la venta? Sí, efectivamente es una necesidad sentida del sector rural y es que las vías terciarias permanezcan por lo menos en buen estado, que haya mantenimiento, si bien no haya más vías, por lo menos que las existentes se mantengan en buen estado para que podamos salir a sacar nuestros productos del campo. Conservar el medio ambiente, nuestros recursos naturales, es importante. ¿Qué llamado hacerle a la población de Pereira? Bueno, creo que es importante tener en cuenta que nuestra ciudad está en medio de 2 ríos, el río Tuna y el río Conchota. Todo lo que hagamos en materia de saneamiento es bienvenido. Por eso es necesario continuar con el programa que de tiempo atrás ha venido desarrollando el municipio de Pereira en el sentido de sanear todas las quebradas y los ríos de tal manera que hacia el 2030 tengamos unas plantas de tratamiento de aguas residuales que nos permitan volver a gozar del río como lo hacíamos antes. Una de las quejas permanentes de la ciudadanía tiene que ver con la movilidad, el desplazamiento y esos tiempos que no son tan cortos a la hora de llegar al sitio o al destino. ¿Qué hacer allí, ingeniero? Bueno, hay muchas acciones que se complementan unas con otras y que debemos emprender. Varias de ellas las puedo mencionar. El caso, por ejemplo, de incrementar los otros medios de transporte no tradicionales, como es el caso de caminar y como es el caso de la bicicleta. Si desarrollamos senderos peatonales, mejoramos nuestros andenes y desarrollamos más ciclovías, podremos incrementar el porcentaje de ciudadanos que pueden utilizar estos 2 importantes medios. Recordemos que en el mundo entero hay muchas ciudades que utilizan estos 2 medios como el medio mayoritario. Bogotá, por ejemplo, es un buen ejemplo latinoamericano, en donde hoy se desplazan por ciclovías más del 8% de los ciudadanos y se pretende y se piensa que en 15 años va a haber más personas desplazándose con bicicletas y a pie que en los propios vehículos. Muchas ciudades del mundo, inclusive de nuestro país, le están apuntando a tener grandes parques recreativos, culturales. ¿Pereira se merece uno de ellos? Claro que sí. Todos tenemos en la mente el Parque San Mateo. Creo que es un sitio que debemos definitivamente conservar como un gran pulmón ambiental en el que podamos hacer muchas actividades, entre ellas caminar, montar en bicicleta, leer, pasear. Y debemos para ello también tener un pequeño equipamiento y yo diría que algo bien importante que podríamos tener allí sería una biblioteca que nos permita acceder a ese importante sitio. Ingeniero, también hacerle el llamado a la población y es muy importante sensibilizarlo frente al sentido de pertenencia que se debe tener por la ciudad, atender bien a los extranjeros, ofrecerles ese cariño y ese civismo que nos caracteriza. Es correcto, Pereira se caracteriza por ello y es por tal razón que debemos de proyectar la ciudad hacia el futuro porque tenemos muchos elementos muy ricos, tenemos una ciudadanía totalmente trabajadora, tenemos un excelente aeropuerto, tenemos una cuenca envidiable, tenemos una zona rural hermosa, maravillosa, donde podemos hacer turismo de diversa índole, de manera que lo tenemos todo para hacer de Pereira una ciudad del futuro.
la situación de Venezuela, migrantes que llegan también al eje cafetero, a la ciudad. ¿Cómo lo lee usted, ingeniero? Bueno, yo creo que Venezuela es un caso muy especial. Creo que los colombianos tenemos que continuar apoyando a nuestros amigos de Venezuela, porque toda la vida ellos nos apoyaban a nosotros, y creo que ya por fin estamos viendo en Colombia y en el mundo entero cómo esto cada vez se va a ir solucionando más rápidamente, y mientras tanto debemos nosotros prestarle ayuda y atención mínima a quienes nos visitan hoy de Venezuela. Ingeniero Dionisio Arango Botero, en nombre de Gestión y Más de Diveni Hotel, queremos hacerle entrega a usted de esta placa. Muchas gracias. Sí, señor, como reconocimiento, y hay que recordarlo, a esos 20 años que estamos cumpliendo de ese proceso de la reconstrucción, a través de Vida y Futuro y de muchas otras entidades, se volvió a reconstruir y a levantar esta sección del país. Agradecerle en nombre de aquellas víctimas, sus familias y de los medios de comunicación por esa labor, ingeniero. Yo creo que el reconocimiento hay que hacérselo a todos los colombianos que con sus impuestos nos ayudaron a recuperarnos. Si no hubiera sido por un gobierno comprometido en su momento y todos los colombianos aportando, no estaríamos hoy en el sitio en que estamos. Ingeniero, finalmente su mensaje a los pereiranos, a los risaraldenses. Bueno, pues los invito entonces a ser parte del proyecto Pereira Avanza. Muy amable por acompañarnos, ingeniero Dionisio Arango. De igual manera, queremos permanentemente destacar personajes, hombres y mujeres que hacen de esta región cada vez más grande. En Gestión y Más nos encanta destacar lo mejor.